Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7, donde dice: Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Comienza este versículo diciendo: Antes fuimos tiernos entre vosotros. El apóstol destaca aquí la amabilidad con que ellos trataron o se comportaron con los tesalonicenses, en contra del interés mezquino de que se le acusaba, ya que no lo pudieron demostrar, sino todo lo contrario. Como apóstol tenía el derecho a ser sostenido por los creyentes, pero sin embargo su comportamiento fue todo lo contrario, desinteresado y generoso. Y también les recuerda el tiempo pasado, cuando dice en medio de vosotros, esto es durante la estancia entre ellos, ya que en aquellos días fue como un niño, cariñoso, afable e inocente. El adjetivo aquí tiene que ver con la actitud de un niño infantil, inocente. Sin embargo, hay otra alternativa de lectura, como se indica en el apartado de la crítica textual, en donde significa benigno, amistoso, amable. De modo que el comportamiento, por tanto, del apóstol y sus colaboradores, lejos de ser exigente, fue expresión de un cariño tierno, de un afecto entrañable, unida a la inocencia de un niño que no busca nada oculto en beneficio personal. El término que debió de aparecer en el original es amable y no tierno, ya que posiblemente por un error de copia, al omitir la misma letra en el principio de la palabra que aparece en el final de la anterior. Por tanto, se facilita el sentido de amable, más que de tierno, ya que los misioneros eran afectuosos en su trato, contrario a sus derechos de ser carga, tanto en el sustento como en la autoridad. Ellos tenían derecho de imponer sus enseñanzas y decisiones, puesto que eran apóstoles, pero prefirieron dejar a un lado sus derechos para hacer valer el afecto entrañable hacia los creyentes, ya que el corazón de ellos estaba lleno de afecto. Sigue diciendo este versículo: como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Una segunda dificultad está en la metáfora ilustrativa que aquí utiliza, y puede hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿se trata de una nodriza o de una madre? Note que nodriza, idiomáticamente, tiene que ver con la mujer que cría a un hijo ajeno, y en el griego la palabra está vinculada con alimento, de modo que nodriza es la mujer que alimenta a un niño. Y en este caso, además de alimentar, lo hace con cariño de una madre, es decir, no está alimentando hijos ajenos, sino propios. Por otro lado, la estructura de la frase es interesante, porque el verbo utilizado aquí aparece también en la epístola a los Efesios, donde se lee: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Efesios capítulo 5 y versículo 29. Por tanto, el verbo entraña el sentido de protección y una de sus acepciones tiene que ver con un cuidado solícito. Etimológicamente, entraña también el concepto de dar calor, como un hijo que es alimentado por su madre, que lo cuida y lo calienta, ya que la madre que cuida y alimenta, lejos de proveer sus propios intereses, se desvive a favor de aquel que, siendo su hijo, lo cuida entrañablemente.
Y de esa misma manera, usando la metáfora, el apóstol y sus compañeros de ministerio trataron con toda consideración a quienes eran sus hijos en Cristo, volcándose en atenciones y cuidado hacia cada uno de ellos. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: «Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos». Comienza diciendo este versículo: «Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros». Cerrando el párrafo en el que presentó la cuarta evidencia de su condición como verdadero apóstol, manifestada en su conducta personal, ahora pone finalmente de manifiesto su entrega incondicional al ministerio y a los creyentes en Tesalónica. Y la frase tiene un contenido de alto sentimiento personal, ya que el apóstol utiliza aquí profundo afecto. Note cómo el verbo que expresa la idea de sentir cariño es la única vez que se utiliza en este verbo en el Nuevo Testamento y que literalmente equivale a estar prendado. Por otro lado, Henderson comenta sobre esto y dice: «Es muy probable que exista algo de ironía en esta expresión, como si Pablo quisiera decir: los que nos calumnian dicen que nosotros andábamos tras de vosotros. Bien tienen razón, sin duda os anhelábamos, pero no con el propósito de obtener algo de vosotros, sino para participar algo con vosotros». Y ese algo consistía en nada menos que dos valiosos tesoros: el Evangelio de Dios y nuestras mismas almas. Y hasta aquí el comentario de Henderson. El primer don que comparte con sus amados tesalonicenses es el Evangelio de Dios. Era el más grande regalo que podía haberles hecho, y fue él con los que le acompañaban en el viaje misionero quienes le anunciaron el Evangelio. Y note que no era un mensaje adulterado como el que portaban algunos de los que venían en nombre de los apóstoles de Jerusalén, y además despreciaban y desprestigiaban a Pablo, ya que el evangelio de esos enemigos era un mensaje adulterado, en donde Dios había hecho una parte en la muerte de Cristo y el hombre tenía que hacer otra para la justificación en el cumplimiento de la ley y la circuncisión. Pero Pablo anunció el mensaje único del Evangelio de la gracia, que anuncia las buenas nuevas de una obra realizada totalmente por Dios. Note, el Salmo capítulo 3 y versículo 8 dice: «La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición». Y también que ofrece el perdón de los pecados, la justificación y además otorga la vida eterna por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». El mensaje de salvación obrando en los corazones de los tesalonicenses por la obra del Espíritu trajo como consecuencia la salvación de muchos que ahora se congregaban para servir al Dios vivo y verdadero, y además esperar a su Hijo de los cielos, como así señala el capítulo 1 y los versículos 9 y 10. Por tanto, ciertamente que la predicación del Evangelio suponía una gran demostración de amor auténtico y desinteresado, puesto que no fue fácil llevarles el mensaje por la oposición y dificultades que rodeaban esa tarea, como así señala el versículo 2. Es por esta razón que se necesitaba
Un amor grande para persistir en la tarea de proclamar el Evangelio. Sin embargo, lo genuino de la vida cristiana descansa en un amor real, semejante al de Cristo, ya que cualquiera que actúa sin ese amor convierte su ministerio en mero ruido que molesta a Dios y molesta también a la Iglesia, como así señala la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 1, ya que es solamente como metal que resuena. El verdadero amor lleva incluido el compromiso con la evangelización, no solo porque es mandato del Señor, como dice Mateo capítulo 28 y versículo 19, donde dice: Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, podemos observar que una manifestación de identificación con Cristo que se evidencia en amar a quienes son objetos también de su amor. El Señor vino en una obra portentosa para predicar el Evangelio, y esto le acarreó continua oposición y terminó con su muerte en la cruz. Es cierto que la muerte del Señor no fue un accidente en la vida del hombre bueno Jesús, sino la realización en el tiempo de los hombres del programa eterno de salvación. Sin embargo, no es menos cierto que el Señor sufrió contradicción de pecadores, no tanto por lo que hizo sanando a enfermos o expulsando demonios, sino por la proclamación del Evangelio del Reino y la enseñanza sobre la ética que comporta el ser ciudadanos. Pablo mostró su amor genuino por los tesalonicenses al comunicarles el Evangelio en medio de conflicto y riesgos de su propia vida, no solo la de él, sino también la de aquellos que le ayudaban en el servicio. Sigue diciendo este versículo: no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. El Señor, dice el apóstol Juan, amó a los suyos y lo amó hasta el fin. Juan capítulo 13, versículo 1. El amor de Jesús se manifestó en que puso su vida por nosotros. No que alguien se la arrebatase, sino que voluntariamente Él la dio. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En eso se mostró la realidad de su amor. Romanos capítulo 5 y versículo 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La identificación con Cristo produce el mismo sentir que había también en el Señor. Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por consiguiente, el amor se extiende a la experiencia cristiana, orientándola hacia los hermanos, como enseña el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 16, donde dice: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. De este modo, les recuerda que habían estado dispuestos a llevarles el Evangelio y aún a dar su vida por ellos. Ahora bien, no significa esto que se tratase de dar la vida en sentido de morir por ellos, aunque sin duda lo comprendía en una disposición de entrega plena, pero vida tiene que ver con talentos, tiempo, energía, trabajo, etc. De otro modo, la totalidad de la existencia. Sigue diciendo este versículo: porque habéis llegado a sernos muy queridos. Note
quien ama a Jesús ama también a quienes Jesús ama. Los que eran amados de Dios, como así enseña el capítulo 1 y versículo 4, vienen a ser amados de ellos, ya que la evidencia de esta afirmación viene en los versículos que siguen, en donde las obras hechas a favor de la iglesia en Tesalónica lo ponen de manifiesto. Los que antes eran desconocidos para ellos, personas incluso opuestas, puesto que vivían con los ídolos, como dice el capítulo 1 y versículo 9, pero note que ahora son muy queridos porque son hermanos en Cristo Jesús. La identidad de un verdadero creyente no es tanto en lo que cree, sino en la expresión de amor. Jesús dijo que el distintivo de ser discípulo consistía en amar a los hermanos. Capítulo 13 y versículos 34 y 35 dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Note que es sorprendente ver a quienes se llaman a ellos mismos defensores de la fe, que son, por otro lado, incapaces de amar a sus hermanos. Y estos son manchas en los convites, porque se jactan de su ortodoxia, pero sin embargo olvidan el amor. También son quienes están siempre dispuestos a divulgar faltas, levantar calumnias, extender rumores, desprestigiar a otros en aras de un supuesto compromiso con la doctrina. Ahora bien, no significa que en aras de amor se deje la palabra y la firmeza doctrinal, porque nadie puede amar al Señor sin obedecer sus mandamientos, pero el principal de ellos es amar a los hermanos. Ninguna bendición puede haber para quien trabaja en las labores del Evangelio si su trabajo, y note esto, no está cimentado en el amor. Los tesalonicenses eran testigos de que habían sido amados realmente por Pablo y sus compañeros, ya que ellos habían estado dispuestos a entregarles sus propias vidas. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Comienza diciendo este versículo: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Aquí Pablo apela ahora al testimonio personal de los tesalonicenses. Pudiera ser que el apóstol estuviera diciendo que los creyentes se acordaban de lo que había ocurrido, o pudiera estar mandándoles que lo hicieran. Por otro lado, el verbo tanto puede estar en presente de indicativo como en presente de imperativo. Pero sin embargo, el contexto general favorecería mayor tomándolo como presente de indicativo, con lo que el apóstol estaría refiriéndose a un recuerdo que permanecía imborrable en la mente de los creyentes. Y note cómo aquí nuevamente utiliza el término hermanos para referirse a los tesalonicenses, manifestando de nuevo un afecto especial por ellos, ya que el trabajo a que se refiere tenía que ser duro, puesto que lo vincula con fatiga. Pero no obstante pudiera ser que se estuviese refiriendo a dos cosas: por un lado, el trabajo que ocupa una larga jornada cada día, y por otro, una situación que resulta fatigosa para ellos y que bien podría estar relacionada
con los conflictos personales que tenían que afrontar en Tesalónica. Sigue diciendo este versículo: como tratando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Mientras duró el ministerio de evangelización y fundación de la Iglesia, los misioneros trabajaron para su sostenimiento. El trabajo era no solo arduo, sino también largo. El apóstol dice que trabajan de día y de noche. Esta es una expresión que significa durante todo el día, desde bien temprano por la mañana hasta el anochecer. El desinterés de Pablo se manifiesta de este modo y producía un dilema en todo el equipo que le acompañaba, ya que debía de aceptar, recibir remuneraciones por el trabajo o no. Sin embargo, el apóstol tomó, tanto aquí como en Corinto, la determinación de no recibir nada para el sostenimiento personal, ya que no quería dar ocasión a los enemigos de generar inquietud sobre su propósito en el trabajo de evangelización y fundación de las iglesias. Con esta forma de actuar, podía tapar la boca a los enemigos, como así dice Tito capítulo 1 y versículo 11. Y de igual modo podía despedirse de los creyentes en donde había trabajado diciendo: ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 33. Y como ya se ha dicho antes, los enemigos de Pablo lo acusaban de fundar iglesias para beneficiarse de los fieles. Incluso propagaban la insidia de que la colecta que estaban recogiendo para los pobres era realmente para él, como así muestra la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 en adelante. Delante de los creyentes en Tesalónica, les recuerda cómo había trabajado durante el tiempo que estuvo con ellos, lo que era testimonio claro de su desinterés en el servicio. Note que no hubo codicia de bienes ajenos, es decir, el impulso pastoral en Pablo era el mismo que el del gran pastor de las ovejas, a quien servía con limpia conciencia, ya que no solo predicaba de palabra, sino que vivía lo que predicaba, de manera que como hubo un pleno desinterés en Jesús, en una entrega por amor, buscando solo el bien de los perdidos, así también lo hubo en él. Es más, como también diría a los corintios, en lugar de recibir el sustento que correspondía a su trabajo y a su condición de apóstol, él gastaba lo suyo propio y aún él mismo se gastaba por amor. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Y no es que no tuviese derecho a ser sostenido de las ofrendas de los creyentes, recibiendo su salario, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 11. Sin embargo, no hizo uso de ese derecho, como también dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9 y ahora el versículo 15. Ya que de esta manera nadie podía acusarle de buscar los bienes de los cristianos. El trabajo, durante todo el día, proveía para sus necesidades y la de aquellos que le acompañaban en el ministerio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 34. La ejemplaridad del apóstol es notable. Tenía derecho a ser sostenido, pero valoró como mejor trabajo él para evitar que sus enemigos pudieran aprovechar su derecho para hacer dudar de las razones de su servicio, ya que Pablo no quería ser carga o ser gravoso a nadie, que ninguno tuviera nada que decir en cuanto a la obligación
de sostener a quien vive predicando el Evangelio. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿en qué consistió el trabajo? Sabemos que su oficio era construir o confeccionar tiendas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 3. El tipo de trabajo es lo menos importante. Lo que debe, por otro lado, de resaltarse es el principio dentro de la libertad cristiana. La primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 12 dice: «Todas las cosas me son lícitos, mas no todas convienen». El ejemplo del apóstol debiera servir como permanente muestra de comportamiento de quienes sirven al Señor a tiempo completo. Primeramente, está el mismo llamamiento que es celestial, es decir, procedente de Dios mismo. El ministro no es llamado por la Iglesia, ni por organización alguna, sino por Dios. Repito, el ministro no es llamado por la Iglesia, ni por organización alguna, sino por Dios. Y esto significa que para la provisión de sus necesidades actuará quien le llama. Y note cómo Pablo había sido encomendado a la gracia de Dios para la labor que iba a realizar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 40. La gracia de Dios permite dificultades y persecuciones, pero también tiene cuidado de los que son enviados para el cumplimiento de una misión. Ahora bien, esto no significa en modo alguno que la Iglesia no tenga responsabilidad alguna con aquellos que el Señor llamó al ministerio, ya que las congregaciones han de proveer de los recursos necesarios para el sostenimiento de quienes sirven al Señor en pleno tiempo. Pero por otro lado, no es menos cierto que los que son llamados por el Señor deben depender continuamente de Él, que proveerá conforme a lo que conoce que son las necesidades cotidianas de sus siervos. Y note que, según lo que leemos en Hechos de los Apóstoles, el apóstol, además de ocuparse del sustento cotidiano para él y sus compañeros, se ocupaba también de los que estaban en necesidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 35 dice: «En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir». Promovía ofrendas para los pobres y además se ocupaba de exhortar a todos a tener cuidado de los necesitados. El cuidado pastoral requería que, además de ocuparse de quienes estaban a su cuidado en la Iglesia, velasen del mismo modo por los necesitados, ya que en aquellos tiempos había pobres, como los hay también en el día de hoy, que requerían atenciones sociales que proveyesen mínimamente para sus necesidades. Y él mismo se había ocupado de levantar una ofrenda destinada a los pobres en Jerusalén. Note cómo la atención al necesitado es expresión visible de la identificación con Cristo Jesús. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, el afecto de Pablo por los tesalonicenses era como el que, siendo una madre que está dispuesto a sacrificar su vida por su hijo, así como Cristo estuvo dispuesto a renunciar a su propia vida por los que habrían de nacer de nuevo en la familia de Dios. Y es por eso que Jesús dice en Mateo capítulo 20 y versículo 28: «Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos».
Amigo y amiga oyente, si aún tú no has sido rescatado de la esclavitud del pecado, ahora puedes serlo. Y puedes serlo por aquel que puede rescatarte, que es Jesucristo. Por ello yo te animo que tú ahora lo puedas recibir en tu corazón como tu Salvador. Ora conmigo esta oración y repite ella donde estás. Señor Jesús, me confieso una persona pecadora y en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Creo lo que tú dices, que tú vinites para rescatar al perdido y dites tu vida en la cruz del Calvario a favor de los pecadores arrepentidos. En este momento te acepto en mi corazón y te recibo como mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.